Buenos días con todos. La verdad, como decía, el calorcito se siente, ¿verdad? Yo les invito a que reflexionemos sobre la resurrección en San Lucas, capítulo 23, del 23 al 24, pero ahí en el capítulo 23, dice así, San Lucas 23, 50 en adelante. La última parte del capítulo 23 de San Lucas incluye el 24 también. Dice así, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, es decir, de los judíos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual no se había puesto a nadie. Era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Oremos. Amado Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Hemos compartido juntos, hemos comido, hemos reído, hemos alabado tu nombre. Gracias. Y en este día tan cargado de significado para nosotros, queremos abrir nuestro corazón mientras abrimos tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. La resurrección. Hoy es domingo de resurrección. Para la iglesia cristiana, la resurrección es el centro de la Semana Santa. Es curioso, para los católicos es un poco el Viernes Santo. Y la verdad, lo bueno es que no hay que escoger entre uno y el otro, ¿verdad? Porque ambos tienen un profundo sentido. Pero curiosamente, para la iglesia, el domingo de resurrección marcó la celebración del culto cristiano. Y dice inclusive que ellos cuando decían el día del Señor se referían al domingo. El día del Señor, cuando hablaban ya después de la resurrección y todo, se referían al día del Señor como el día domingo. Y de hecho, la palabra domingo quiere decir día del Señor. ¿Qué le parece? El Señor, porque fíjate, se celebró allí la resurrección del Señor. La resurrección del Señor, pues, era la piedra angular de toda la doctrina cristiana. Tú sacas la resurrección y ¿qué te queda? No te queda nada. La iglesia cristiana se dio cuenta que la resurrección de Cristo marcaba un hito fundamental en la creencia de ella. No en balde, como dije, era pues el día de mayor celebración. Interesante, estamos hablando de la Semana Santa.
La Semana Santa empieza con la entrada mesiánica a Jerusalén. En algunas Biblias dice la entrada triunfal, pero la verdad de triunfal no tuvo nada, ¿verdad? Yo nunca entendí por qué eso de triunfal. No, el Señor sabía que la entrada involucraba la cruz. Eso fue una entrada mesiánica. Eso fue una entrada mesiánica. El Señor entró y es interesante cuando uno ve la entrada a Jerusalén. Interesante, hay dos cosas similares entre la resurrección y la entrada. Fíjate, en primer lugar, en la entrada buscan un pollino, ¿se acuerdan? ¿Y cuál era la característica fundamental del pollino? ¿Ah? Que no hubiera sido montado. Ese era un requisito fundamental. Y acá tenemos, en la muerte del Señor, tenemos un sepulcro. ¿Y cuál era el requisito fundamental del sepulcro? Que nadie hubiera sido enterrado ahí. Interesante, ¿verdad? Ahora, aparte de eso, hay similitudes en la entrada con todo. Mira, la entrada era como un recorrido, una marcha de aproximadamente unos 20 minutos, más o menos, lo que podría haber durado esa marcha desde el comienzo hasta el templo. Y dice, fíjate, yo siempre digo que esa entrada fue como una montaña rusa emocional. Fíjate, en 20 minutos, ¿cuáles eran los sentimientos que habían en el Señor y en algunos casos en la multitud? Lo primero, una anticipación. O sea, se está cumpliendo un acto profetizado miles de años antes. El gozo, cuando la gente dice que gozándose alababan al rey que está entrando. ¿Se acuerdan? Anticipación, gozo. De allí, tristeza al ver a Jerusalén. ¿Qué hizo? Lloró. Oh, Jerusalén. Lloró. Y de la tristeza entramos al templo y ahí ¿qué vemos? Ira. Wow, la verdad, en 20 minutos. Anticipación, gozo, tristeza, ira. Ahora, en este lado de la Semana Santa, en la resurrección, también vamos a ver 4 emociones, podríamos llamarlas a todas. 4 emociones. 4 emociones que no ayudan a creer. No ayudan a creer. Yo creo que a veces la fe y el creer necesitan que estemos no emocionados. ¿Me estoy explicando? Necesitan que estemos bien parados sobre nuestros pies y captemos bien aquello que se nos está planteando. De lo contrario es como difícil. Y vamos a ver 4 emociones que no ayudan a creer. Fíjate, la primera tenemos a José de Arimatea, un tremendo hombre, José de Arimatea. Parece ser amigo de Nicodemo. José de Arimatea y Nicodemo, ambos líderes de los judíos, miembro del concilio. El concilio que había decidido llevar a la cruz al Señor. Y José de Arimatea era miembro de ese concilio. Pero dice que él era un varón bueno, justo, que también esperaba el reino y él no estaba de acuerdo con este juicio que se confrontó al Señor. ¿Cuál es la característica de José de Arimatea acá? Yo llamo esto temor.
temor. Tanto José de Arimatea como Nicodemo no quisieron revelar públicamente su fe. ¿Por qué? Por miedo. Por el miedo de los judíos. Miedo de los judíos. Miedo al que dirán. Miedo de lo que les podría pasar. Muy interesante. Él, José de Arimatea y Nicodemo. Este hombre, muchos, quizá todos coinciden, que era un hombre muy respetado. Fíjate, la Biblia lo define como un hombre bueno, un hombre justo, un hombre de calibre, un hombre del concilio. También le daba un testimonio como persona, y también lo más probable, por algunas implicaciones, es que era un hombre rico. Rico porque era dueño, aparentemente, del sepulcro donde metieron el cuerpo del Señor. El sepulcro donde metieron el cuerpo del Señor era un lugar, un sepulcro de gente rica. ¿Por qué? Por las características. Una piedra en una roca, una piedra redonda que cubriría la entrada. Era un típico sepulcro de alguien con mucho dinero. Bueno, ese era José de Arimatea. Curiosamente, me llama la atención, el Señor devolvió el burrito, ¿verdad? ¿Verdad? Y el sepulcro también. Interesante, ¿verdad? Ojo con eso. Si prestado por un ratico nomás. Es más, el burrito lo devolvió tomado. Pero bueno. Entonces, interesante, también me llama poderosamente la atención que en este momento, tremendo, en el momento cuando los discípulos del Señor, aquellos que habían caminado con Él durante 3 años, le habían abandonado, habían huido, lo habían dejado, aparecen ¿quién? Nicodemo y José de Arimatea. Cosa extraña, ¿verdad? Es decir, aquellos que por miedo no le confesaban públicamente, ahora dicen, no, vamos a intervenir. Como que un poco, en un momento álgido, pero es interesante porque en este aspecto nos dice que ellos deciden arriesgarse, sí, indudablemente. Ahora se van a dar cuenta que ellos son seguidores del Señor. Me llama la atención algo fundamental. Ellos, como otros, pero ellos en particular, me refiero a José y a Nicodemo, estaban yendo a tratar con un muerto. Ellos no pensaban en la resurrección. De hecho, prepararon el cuerpo, lo envolvieron en una sábana, lo pusieron en una tumba, porque dejar un cuerpo no enterrado era lo peor que le pudiera pasar a una persona. Aunque el muerto ya lógicamente no estaba, pero era lo peor dejar el cuerpo muerto al aire. Entonces, me llama la atención, indudablemente hay una reacción de gratitud, una reacción de, oye, él no merece que le hagan eso. Pero no era que estaban llenos de fe, el Señor ha resucitado o va a resucitar. No, de hecho, cuando ellos lo llevan, dice el Evangelio de Juan, que lo llevaron con toda clase de especias. 10 libras de especias. Las especias que usaban eran matas, hojas, etcétera, porque el cuerpo al descomponerse, el cuerpo muerto al descomponerse, huele, ¿verdad? Entonces todas estas especias servían para disimular el olor. O sea, José y Nicodemo iban a solapar la muerte de este cuerpo. ¿Me estoy explicando? O sea, estaban convencidos que este cuerpo se iba a volver putrefacto e iba a oler.
O sea, como un acto de agradecimiento al Señor. O sea, el miedo, no sabemos por qué, quizás pudo más la gratitud, pero de ninguna manera era gente que estaba creyendo en que lo que estaban haciendo era contribuir o ser testigos de la resurrección del Señor. El miedo no es un buen consejero para creer, más bien es difícil. Es difícil improvisar fe y el creer con el miedo, ahí hay que elegirlo antes. Muy bien. Segunda emoción, versículo 1 al 12 del capítulo 24, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Es decir, ¿quiénes fueron al sepulcro? Las mujeres, María Magdalena y otras más con ella. ¿Qué iban a hacer? Iban a preparar el cuerpo, otra vez las especias. Si ellas iban a preparar el cuerpo era porque estaban tratando con un muerto. No esperaban nada de eso, sino si sabían que iba a resucitar en ese momento o que acababa de resucitar, se hubieran ahorrado el trabajo. Es más, si hubieran sabido que Nicodemo llevó 10 libras de especias, más aún, ¿verdad? Pero la verdad, María Magdalena y compañía no estaban pensando bien. La tristeza había embargado, había una sensación de gratitud en el alma, pero en un sentido todo eso con la muerte del Señor se había venido abajo. La tristeza no nos deja pensar bien. Fíjate, María Magdalena dice que al llegar, la versión de Juan, dice que al llegar al sepulcro habían ángeles y ella no le prestó atención a los ángeles. Me llama mucho la atención. Los vio con vestiduras resplandecientes, pero no le llamó la atención. ¿Sabes por qué? Porque ella no iba buscando ángeles. Ella iba buscando al Señor, al muerto. Tremenda actitud. Tampoco pensaba en cuanto a la resurrección. Tampoco estaba lista para todo esto. La tristeza. Oye, a veces la tristeza no nos deja desarrollar fe, más bien nos impide. Y hay que sacarla un poquito, arrimarla. De lo contrario, es difícil creer en medio de un corazón que está opacado por la tristeza. Importante. Tercera emoción. Fíjate, hay dos personajes aquí en el capítulo 24, es conocido a partir del versículo 13, son estas dos personas que van camino de Emaús. ¿Se acuerdan? Camino de Emaús. ¿Cuál era la característica de este par? No se nos dice quiénes eran. Yo diría, bueno, aquello que detona la incredulidad es la impaciencia. La impaciencia. Fíjate, dice aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba 60 estadios. Luego dice que el Señor se acerca a ellos, versículo 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre ustedes mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido? Entonces Jesús le dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, pero nosotros esperábamos
que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, hoy es ya el tercer día. ¿Qué iba a pasar al tercer día? El Señor dio indicaciones. Yo, por si acaso, le dice a sus discípulos varias veces, me van a matar, ¿ok? Pero voy a resucitar, ¿ok? Tercer día, ojo. Y ellos se acordaban y le dicen, hoy es ya el tercer día. Ahora, una pregunta, ¿había acabado el tercer día? No había acabado, ¿no era de esperar un poquito más? ¿No te parece? No ha terminado el tercer día y este par se están yendo. Ya esto no va a ocurrir. La impaciencia es un problema para la fe. A veces a nosotros no nos gustan los tiempos de Dios. ¿Alguna vez te ha pasado como que Dios se demora? ¿Verdad? Oye, si fuera uno, yo lo hago rapidito. A veces no nos gustan los tiempos de Dios, ni tampoco sus métodos, porque si fuera yo, gracias a Dios, no depende de nosotros, ¿verdad? Pero luego, después de un tiempo, darnos cuenta que los tiempos de Dios y los métodos de Dios son los mejores, son perfectos. Lo aprendemos después, pero en el momento nos cuesta. Y este par se estaba yendo. No se habían quedado a esperar que se cumpliera las cosas que Dios les había dicho. Fíjate que el Señor entonces hace un ademán como que se va y ellos le dicen, no, quédate con nosotros. Y se queda con ellos, ¿no? Y nos dice que estaban ellos con él, pero dice que no le podían reconocer. No le podían reconocer. Versículo 16 dice que tenían los ojos incapacitados, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Una pregunta que yo siempre me hago es, ¿quién vela los ojos de estos discípulos? ¿Sabes quién? Exactamente, ellos mismos. Hay actitudes, emociones que no nos dejan ver, teniendo a Dios prácticamente en tus narices. Y no lo puedes reconocer porque tu mente está agobiada en otra cosa. Totalmente desentonados de lo que Dios está haciendo. A pesar de que más o menos sabes lo que Él ha dicho. Ojo con la impaciencia. Nos hace un mal juego. Cuando ellos por fin se dan cuenta, dice que Jesús los dejó. Claro, tanto estos grupos estaban tratando con un muerto. Y la verdad, la muerte del Señor, si hubiera sido el final, el cristianismo ahí mismo se hubiera acabado. Ahí mismo se hubiera acabado. Lo muestran los evangelistas, lo muestran con claridad. Es decir, si los muertos, bueno, Pablo lo dice, si los muertos no resucitan, comamos, bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué tal, no? Ya, yo no me voy a dedicar a esto si no hay resurrección de muertos, pero hay resurrección de muertos. Cristo resucitó. Eso cambia todo. Eso cambia todo. Todo vale la pena. Todo. Por último, fíjate, esta emoción final a la cual quiero llamar la atención es rara. Es rara. La resurrección del Señor causó un alboroto en sus discípulos. Fue una cosa, pero que todos escuchaban cosas que habían ocurrido y no lo habían visto, y algunos lo habían visto, etcétera, y se armó toda una algarabía interesante. Fíjate lo que con esto.
En el versículo 36 dice, mientras ellos estaban en esto de hablar, habían regresado los que iban a Emaús, estaban todos en esa algarabía, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Qué bonito, ¿verdad? Haber estado ahí. Entonces, fíjate esto, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un fantasma. ¿Qué más incrédulo esta gente? Pero él les dijo, ¿por qué están turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, yo mismo soy, palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos, ¿de qué? Como todavía ellos de gozo no le creían, estaban maravillados. Y les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez, etc. ¿Por qué no creyeron? Del gozo no le creían. Oye, ¿cómo es esto? Gozosos sí, pero no le creían. Y ojo, no es una figura literaria, no es una expresión que indica algo, no, simplemente no creían de gozo. ¿Por qué digo que no es una figura literaria? Porque el Señor le dijo, ¿sabe qué? Tráigame algo de comer para que ustedes vean. Porque si no, no iban a creer. Ahora, por eso digo, las emociones, uno podría pensar, oye, el gozo es una maravilla y todo, pero en este caso no. El gozo no es un fin en sí mismo. Cuando uno quiere trabajar con el sustento de la fe, las emociones no son nuestros mejores consejeros. A veces aparecen y las tenemos y en cierta medida son parte de nosotros, pero a veces nosotros mismos decimos, ay, qué lindo, mira fulano cómo pasó adelante en lágrimas. ¿Has escuchado alguna vez eso? Lo cual no está mal. Pero hay cosas que hay que más bien entenderlas, entender las consecuencias, sopesarlas y decidir si vamos a hacerlas partes de nosotros y lo que esto va a significar en nuestra vida. Eso me va a requerir a mí que esté bien consciente de lo que estoy abrazando, de lo que estoy asimilando. Entonces, los sentimientos de tristeza y el gozo, como dije, no son buenos consejeros. El miedo, la tristeza, la impaciencia, el gozo. Interesante. La resurrección, piedra angular. Piedra angular, pero que marcó la doctrina del cristianismo y se abrazó no en base a emociones, sino a un sustento firme. El Señor quería que la resurrección quedara como algo más allá de cualquier especie de duda. Y por eso nos dice el mismo Lucas, el Señor estuvo con sus discípulos 40 días. ¿Sabes lo que es eso? 40 días. Con 40 días ya la cosa no es momentánea, ¿verdad? Si alguien viene, imagínate un huésped, te pide alojamiento, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? No, 40 días. Wow. No son 2 días. No, la noche no. Ah, ok, la noche sí, pero 40 días. 40 días ya se convierte en parte de tu rutina,
ya se convierte en parte de ti, ya es parte casi de tu familia. 40 días. El Señor estuvo 40 días, dice Lucas en Hechos, para que no les quepe la menor duda de que Él había resucitado. Y eso fue lo que hizo que los discípulos se embarcaran corriendo todos los tipos de riesgos para llevar el mensaje del Señor. Hermano, la resurrección nos dice que en lo que estamos metidos, bien vale la pena. Es el motor de nuestra fe, es el motor de nuestra misión. No podemos vivir de espaldas a eso. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos permita celebrar de verdad este domingo de resurrección. Oremos. Amado Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, palabra eterna, palabra de fe, y permítenos, Señor, en lo concerniente a la fe, tomar las decisiones correctas, hacer estas convicciones, no algo emocional, aunque la emoción esté allí, pero hacerlas como algo en lo cual estamos seguros, estamos conscientes de las implicaciones, y aún así y todo queremos abrazar. Gracias, Padre. Bendícenos en esta hora, te lo pido. Gracias por esta hermosa iglesia, por la que pido tu bendición, Señor. Lindo día, linda celebración, y todo porque Jesús resucitó. A Él sea la gloria y la honra. Amén.